un joven en sus 16 pierde a su mejor amigo en condiciones dudosas. Esto lo lleva a apaciguar su vida y convertirse en lo que nunca pensó que sería. Hoy les presento All That We Love, o en español, Todo lo que amamos. La historia comienza en el 2006, donde un par de amigos deben afrontar una cirugía ya que uno de ellos se encuentra en grave estado, pero esto no le impide a los muchachos reírse antes de entrar al quirófano. Luego de las risas, la cirugía comienza y cuando menos lo esperaban, el corazón de uno de ellos deja de latir, lo que misteriosamente hace que los dos amigos lloren. Ahora la historia se traslada al presente, donde vemos la rutina matutina de un hombre en sus 30. Cuando esta persona se relava para salir, se le cae una fotografía, la cual se tomó con sus amigos cuando tenía 16. Es así como volvemos al 2006. Desde ya les digo que viajaremos entre los 2 años varias veces. Durante su tiempo en la escuela, el joven doctor era parte de un grupo de 3 amigos. Entre ellos estaba el más inteligente llamado Go Yoo-hee, que por esas desdichas de la vida, mientras caminaba por el patio con su amigo Han So-tak, se marea y sin quererlo se choca con un bravucón, lo que provoca que este bully quiera golpearlo. Por otro lado tenemos a su mejor amigo llamado Go-yu, quien se encuentra jugando básquet con el equipo de la escuela, y como a él se le da muy bien este deporte, logra encestar varios tiros que adelanta a su equipo en el marcador. Mientras tanto, su amigo continúa siendo molestado por el bully, pero este sujeto no contaba con que Yu iba a aparecer para defender a su amigo. Por cierto, el muchacho ganó el partido que estaba jugando encestando el último tiro del partido. Como se esperaba, el bully es regañado sin antes recibir varios golpes de Yu. Por cierto, debo mencionar que Yu le teme a las palomas. Por la noche, el muchacho le regala el próximo billete de 5000 wones a su mejor amigo por su cumpleaños. Luego cenan junto a su abuela, que tenía todo preparado para festejar junto a Yoo-hee. Los 3 pasan el rato juntos como la buena familia que son, y más tarde Yu debe llevarle un poco de comida a sus padres por pedido de su abuela, con quienes la señora tiene una gran deuda, ya que en el pasado la madre de Yu trató al hermano mayor de Yoo-hee. En el hospital, los padres del muchacho discuten por quién conoce más a su hijo. Por cierto, Yu recibe una camiseta de regalo. Antes de despedirse, su madre lo abraza y le agradece por visitarlos. Yu simplemente la regaña por ponerle un nombre tan básico como el suyo. Al otro día, mientras los chicos están en la peluquería y ven fotos de Lee Hyori, una histórica idol y actriz, conversan sobre la chica nueva del salón. Ellos mencionan que trabaja en una heladería y que todos van a ese lugar por lo bella que es. Luego los chicos, de un momento al otro, terminan corriendo, ya que Yu se roba la foto de Hyori que tanto querían sus amigos. Sin quererlo, esto marea a Yoo-hee, y es así como volvemos al presente. Ahora vemos que el hombre llega a su oficina y resulta ser un reconocido psiquiatra con varios títulos. Debo remarcar que vemos colgada en la pared de su oficina la camiseta que le obsequiaron a Yu. ¿Se tratará del muchacho? Por ahora no lo sabemos. Lo único que se nos revela es que el doctor se apellida Go. En el pasado vemos como Han So-yeon se prepara para ir a la escuela sin antes mirar el regalo que tenía preparado para su hermano. Casualmente, la misma camiseta que le regalaron a Yu. Ella se presenta a la escuela pero no entra a clases y decide quedarse en la enfermería. Allí, luego de unos segundos, conoce al par de amigos que estaban discutiendo como de costumbre, pero esta vez ella le ordena a Yu a que se calle, ya que previamente ellos habían arrojado una moneda para saber si el muchacho debía callarse. Es así como los 3 amigos se conocen por primera vez. Por cierto, Yoo-hee fue a la enfermería porque se había mareado. Como una cálida brisa inesperada, el joven Dr. Go ve en las noticias que So-yeon regresó al país luego de varios años fuera. Por cierto, ella se convirtió en una famosa actriz. Y más tarde, cuando pensaba dejar su oficina, su amiga se presenta delante de él. En el pasado, los chicos se topan con So-yeon, pero de manera inesperada, ya que ella abraza a Yoo-hee. Esto debido a que él llevaba la misma camiseta que ella iba a regalarle a su hermano. Luego del sorpresivo abrazo, So-yeon se disculpa y se va, dejando anonadados a los chicos. En el presente, el Dr. Go le invita a café a su amiga, la cual se sorprende de sus premios y la vida que lleva, y como si cargara con un gran peso, le pide alcohol, pero él no tiene, así que se conforma con el café. Luego conversan sobre la vida amorosa del doctor y So-yeon le dice que vendrá seguido a visitarlo. Por cierto, hace mucho tiempo que ellos no se veían. En el pasado, los amigos escuchan y ven como una compañera trata de hablar con So-yeon, pero ella no tiene ganas de hablar de su pasado. Al rato los
los chicos, decididos a tomar un poco de alcohol, se pasan varias horas del día tratando de conseguirlo, pero nada funciona. Por su lado, Soyeon misteriosamente ve el reloj de una compañera de trabajo. Al rato, por esas casualidades de la vida, cuando los chicos corrían por la calle, Yohee intercambia miradas con Soyeon. Mientras tanto, la abuelita trata de vender ramos de flores. Como lo han intentado todo, los muchachos se frustran y solo llegan a ver a Soyeon tomando lo que tanto deseaban. Más tarde, los amigos piensan cómo ella logró comprar la cerveza en un lugar donde no le venden a menores. Por unos segundos, vemos a Soyeon tirando el contenido de la lata que supuestamente compró. Luego de comer pollo y conversar sobre sus intereses amorosos, que por cierto Yu dice que Soyeon no es su tipo, Yohee trata de practicar inglés con sus amigos, pero lo único que logra es que Yu casi se intoxique con la salsa de maní, ya que el muchacho no entendía lo que Yohee trataba de decirle en inglés. Al rato los chicos se sientan en su habitación y Yu recuerda el día en el que reunió a los hermanos Go, ya que resulta que Yohee se había separado de su abuela y hermano. Por la noche, luego de tener un grave dolor de cabeza y automedicarse, Yohee busca a su abuela, que continuaba tratando de vender las flores que tenía. Al otro día los chicos llevan varios ramos de flores a la oficina de profesores, mientras que Soyeon habla con su profesor. En el presente, el par de amigos se reúne de nuevo y el Dr. Go lleva un par de gafas parecidas a las que usaba Yohee en el pasado. ¿Acaso será él? Por ahora no tenemos una confirmación. Lo único que sabemos es que ahora Soyeon los visitará seguido en su casa. En el pasado, mientras Yohee se encuentra con el bravucón, Soyeon y Yu llegan juntos a la clase de gimnasia y ella deja a toda la clase sorprendidos porque lleva el uniforme de Yu, esto debido a que no tenía ropa de gimnasia. Como su profesor debe ausentarse, Yu se convierte en su entrenador y lo hace tan perfecto que su amigo logra encestar un tiro y los demás se divierten. Por la noche, Yohee sufre nuevamente un mareo y por esa desdicha de la vida, el bully lo encuentra indefenso, por lo que lo lleva al callejón y le da una severa paliza, la cual misteriosamente su amigo también la siente. Mientras los chicos sufren una grave golpiza, por unos segundos vemos la pesadilla que acecha a Yu. Resulta que en el pasado él jugó a las escondidas con el hermano de Yohee, pero siempre que trata de buscarlo en su sueño, lo encuentra con una cara monstruosa. Por su lado, su abuela, que estaba arreglando la cama de su nieto, se topa con todas las cajas de pastillas que Yohee tomaba. Afortunadamente, por un llamado de Yu, logran encontrar a Yohee, pero se lo llevan muy golpeado. En el presente, vemos que un colega del Dr. Go le comenta que aún no han encontrado a esa persona que está buscando. Por cierto, su amiga le comenta que no podrá visitarlo y se burla de él por esperarla. En el 2006 descubrimos que Yohee tiene una grave enfermedad, la misma que le arrebató la vida a su hermano mayor. Esto enoja a los padres de Yu, pero saben que deben informarle a su abuelita cuál es el estado de su nieto. Mientras tanto, Soyeon piensa devolverle la ropa a Yu, pero no ve ni a Yu ni a su amigo sentados en el salón. En el hospital, el muchacho, bastante nervioso con el estado de su amigo, se enoja y lo deja solo, sin antes regañarlo por estar soportando tanto dolor y no avisarle a nadie. Al rato, Soyeon le pide a Sontak que le entregue el uniforme a su amigo. Él trata de invitarla al hospital, pero ella se niega. Por su lado, Yu conversa con su madre sobre la enfermedad que padece su amigo, y en la escuela, el bravucón se preocupa porque no ve a Yohee en el salón. Más tarde, Sontak le entrega el uniforme a Yu y trata de engañar a sus amigos diciéndoles que Soyeon lloró por el estado de Yohee. Luego, como de costumbre, quieren tomar alcohol, por lo que piensan prepararlo por su cuenta, pero Yu no está seguro de que puedan hacerlo, y como su amigo se pone intenso con las fórmulas que deben implementar, terminan correteándolo por todo el lugar, molestándolo porque no le gustan las ciencias. Por la noche, sabiendo los problemas por los cuales su amigo deberá atravesar, decide convertirse en el donante de Yohee, ya que no quiere perderlo. Al rato, madre y abuela conversan sobre la muerte de los padres y el hermano de Yohee, y cómo Yu llegó a su vida para cambiarla. La abuela sabe que es una decisión difícil, pero le pide que comprendan lo que Yu quiere hacer. El amor entre las dos familias es tan grande que se sienten parte de la otra. Luego la madre de Yu le explica lo complicada que puede ser la vida sin un riñón, pero el muchacho ya tomó una decisión. Él salvará a su amigo, sin importarle qué es lo que piensen sus padres.
Es así como llegan a la operación y el corazón de uno de ellos deja de latir. Un mes después, mientras Soyeon pensaba en el par de amigos y debe lidiar con unas bullies que la estaban molestando, cuando menos lo esperaba, el dúo de amigos aparece y la salvan de las chicas que querían golpearla. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el par de amigos regresó a la escuela y Yu le ordenó a su amigo que utilice correctamente la nueva vida que le dio, y por esas casualidades de la vida, los muchachos lograron dar con Soyeon justo a tiempo. Mientras tanto, en el presente, Soyeon pacta una cita con su amigo como una paciente sin decírselo. En el pasado, el trío de amigos conversan sobre sus uniformes y los compatibles que son Yohee con Soyeon. Por cierto, ella les dice a los chicos que se parecen en muchas cosas. Más tarde, varios compañeros del salón y los chicos aportan un bollo de arroz para preparar Macaulay. El líder de este pequeño grupo les comenta que dentro de 7 días podrán volver para tomar el vino y que si quieren pueden traer a alguien con ellos. Al rato, Yohee se percata que su amigo quiere llevar a Soyeon a la reunión y esto lo incomoda tanto que no lo deja estudiar. Afortunadamente, su amigo le ordena que deje de estudiar, por lo que le pide a su abuela que le apague la luz. Por cierto, el muchacho se percata que ahora escribe con la mano derecha. Mientras tanto, Yu debe demostrar que todavía tiene condiciones para ser atleta. Por su lado, Soyeon recuerda el momento que vivió junto al dúo de amigos. Al otro día, los chicos se preparan para vender los ramos de flores de su abuela. Sorpresivamente, Yohee se percata que le teme a las palomas. En el presente, vemos que Soyeon espanta unas palomas que andaban en el parque, ya que el Dr. Go continúa temiéndoles. De vuelta en el 2006, los chicos logran vender varios ramos y por casualidades de la vida, Soyeon pasa por el lugar y Yu aprovecha a preguntarle si quiere ir el fin de semana a tomar Macaulay con él y los demás. Sorpresivamente, ella no le confirma que irá, pero le promete pensarlo. Además, le compra las flores que pensaba regalarle. El día de la reunión llega, por lo que los amigos se reúnen y sin quererlo, Soyeon debe decidir en quién confiar, ya que debían subirla a un paredón y ambos amigos le extienden la mano. En un principio ella duda, pero toma la mano de los dos chicos. Mientras tanto, en el hospital, los padres de Yu son vistos besándose, o bueno, eso es lo que piensa una enfermera. Al rato los chicos escuchan como el líder de su grupo recita un poema antes de tomar el vino. Aquí Yu se percata que a su amigo también le gusta Soyeon, por lo que, un tanto celoso, se la lleva del lugar para platicar y conocerse más. Él le pregunta cuál es su signo zodiacal, pero en realidad eso no le interesa, sino conocer su más grande secreto, ya que sabiéndolo podrá conocerla mejor. Desgraciadamente, su conversación se interrumpe, ya que los hombres de seguridad los corretean, por lo que se separan y sin darse cuenta, Soyeon se queda sola con Yohee. El muchacho quiere decirle algo, pero no logra hacerlo y solo contesta la llamada de su amigo. Luego Yu se siente algo celoso cuando ve a su crush regresar con su amigo, ya que recuerda que antes Yohee estaba mirándola. Por cierto, el muchacho ya puede ver sin sus lentes. Por unos segundos, en el presente, Soyeon le pide a su amigo que le haga compañía. Mientras tanto, en el 2006, Yu se lleva a Soyeon y en el camino a su casa conversan sobre lo parecidos que son los chicos, pero ellos no se dan cuenta de esto. Al rato, los amigos hablan sobre la mejora en los ojos de Yohee y luego su amigo le pregunta si le gusta a Soyeon. El muchacho no puede darle una respuesta y esto provoca que Yu se ponga distante con Yohee. Al otro día, mientras Yu le prepara café a su abuela, le pregunta si encontró su collar. Misteriosamente, el colgante lo tiene Soyeon. Al rato, Yu y su abuela se sorprenden de lo energético que se despertó Yohee. Además, el muchacho llama a su abuela como lo suele hacer su amigo, o sea, como la señora Mo. Aunque las sorpresas no terminan, ya que en el salón sus compañeros se sorprenden de que Yohee no está usando lentes. Luego, el grupo de estudiantes se queda aún más sorprendidos cuando Soyeon acompaña a Yu hasta la cafetería. En el presente, el Dr. Go invita a su amiga a su casa y, como de costumbre, toman café y hablan del amor y lo desafortunadas que suelen ser algunas historias. En el pasado, caminando hacia su salón, los chicos se asustan por una paloma, por lo que salen corriendo, algo que llama la atención de Soyeon, y luego le pregunta a Yu por qué les teme tanto, pero él no sabe realmente qué responderle. Mientras tanto, Yohee tiene un raro impulso de querer golpear a los bravucones. Más tarde, por pedido de Soyeon, los chicos pasan una espléndida tarde practicando deportes, ya que ella debía levantar las notas de gimnasia.
Por cierto, ellos se toman la foto que el Dr. Go tenía en el presente. Luego de las clases, Yohji se entera que ya no es necesario que visite el hospital. Por su lado, Yu se pasa toda la tarde buscando el collar de su abuela. Cuando Yohji pensaba irse del hospital, debe quedarse ya que el padre de su amigo lo presenta a sus colegas como su segundo hijo, el que tiene muy buenas notas en el colegio. Al otro día, en el salón, Yu ve algo que nunca pensó ver, o sea, su crush robando el reproductor de música de una compañera. En el 2023, vemos como Soyeon prende la televisión para mostrarle a su amigo cuál es el secreto del que nunca le habló, o sea, que es una cleptómana. ¿Será que el Dr. Go es Yu? Por ahora no tenemos una respuesta. En el pasado, Yu quiere una explicación, pero como ella no le responde rápido, el muchacho malinterpreta lo que vio. Por cierto, él revisa su mochila y encuentra el colgante de su abuela. Ella evita defenderse y acepta que Yu la trate como ladrona. En el presente, el colega del Dr. Go le comenta sobre el escándalo de Soyeon, por lo que el médico le pide que busque información acerca de su condición. En el 2006, la mente de Yu es un completo lío y se distancia de Soyeon, ya que no sabe qué realmente pensar de ella. Más tarde, los chicos se quedan en la casa de Yu y por una extraña razón, Yohji se siente demasiado atraído por la foto de Hyori, como lo estaba su amigo cuando la robó. Yohji quiere preguntarle sobre lo que pasó con Soyeon, pero Yu no le responde y solo le devuelve el collar de su abuela. Por unos segundos, descubrimos qué realmente sucedió. Ella no lo robó, sino que lo encontró tirado en las escaleras de su trabajo. Por la noche, Yu continúa pensando en lo que vio, mientras que su amigo le demuestra a su abuela que puede utilizar la mano derecha, además de que le devuelve su collar. El muchacho, bastante intrigado por sus nuevas habilidades, anota cada cosa extraña que su cuerpo ha comenzado a hacer, por lo que decide probarse a sí mismo si, al igual que su amigo, es alérgico al maní. Al otro día, el bravucón de siempre quiere molestar a Soyeon, por lo que Yu se acerca a defenderla, pero esta vez ella lo rechaza. Por su lado, el matrimonio de doctores coquetean y además hablan de los rumores que los enfermeros crean de ellos. Por la tarde, Soyeon le explica a Yu que él descubrió lo que tanto quería ocultar. Mientras tanto, en el presente, el Dr. Go le explica a su amiga sobre su condición. Además, le comenta que la puede ayudar. Ella acepta su ayuda y se siente aliviada de que él sepa qué es lo que realmente sucede y ahora la entienda. En el pasado, mientras el impulso de Soyeon la incita a tomar algo que no es suyo, Yohji se sorprende que su cuerpo realiza acciones que su amigo hace. Él pensaba acompañar a su abuela hasta su casa, pero en el camino ve a Soyeon, por lo que corre hacia ella y sin quererlo, él la ve robando en una tienda. Sin preguntarle qué estaba haciendo allí, él comprende todo y se queda a su lado. El muchacho le explica que muchas veces no hace falta preguntar, solo observar. Al rato se reúne con sus amigos, pero antes de poder sentarse a hablar con ellos, decide golpear al bully que estaba molestando a un chico. El impulso guerrero de su amigo lo lleva a enfrentarse a sus temores, pero por falta de experiencia lo vuelven a golpear. Afortunadamente, su amigo aparece para defenderlo, ya que estaba preocupado por él. Luego de la paliza, Yohji trata de conversar sobre lo que pasó con Soyeon, pero Yu no acepta que ella no quiso robar el collar. En el presente, el Dr. Go se entera que la condición de su amiga comenzó cuando ella tenía 16 y fue antes de su periodo. Lo primero que ella tomó fue el colgante de una amiga. Soyeon le confiesa que desde ese momento su impulso ha ido incrementando. En el 2006, Yohji llega a la conclusión de que muchas ventajas y desventajas de Yu se han transferido a su cuerpo, por lo que quiere hablarle sobre la memoria celular a su amigo, pero Yu no quiere hablar con él. En la escuela, el muchacho ve a su amigo hablando con Soyeon y aunque él sabe que ella no quiso robar, continúa rechazándola y le pide a su amigo que no tome la bebida que ella le regaló, ya que piensa que la había robado. Por la noche, Yu recuerda lo que su amigo le mencionó, por lo que le pide a su madre que le explique qué significa la memoria celular. Él llega a la conclusión que su amigo ha estado replicando varias de sus acciones por culpa del trasplante. Por su lado, Yohji salva a Soyeon de robar un objeto, pero sin quererlo, ellos terminan topando
peleándose con Yu. Los muchachos discuten porque Yohee trata de ayudar a Soyeon. Además, Yu le menciona lo de la memoria celular y él piensa que a su amigo le gusta Soyeon porque a él le gusta a ella. Pero Yohee sabe que no es cierto y aunque su amigo piensa que ella es una mala influencia, le remarca que continuará ayudándola. Al otro día su profesor revela que Soyeon y Yohee y varios compañeros más quedaron en el grupo de los mejores del salón, mientras que Yu y Sontak y varios más son los peores calificados. En el 2023 descubrimos que el colega del Dr. Go es Sontak. Al igual que su amigo, él se convirtió en psiquiatra. En el 2006, mientras Yu trata de hablar con su amigo, los demás en el salón comienzan a decir que Soyeon es una ladrona, y cuando Yohee se entera de esto, le echa la culpa a Yu. Inevitablemente, ellos terminan peleando por defender sus verdades. Afortunadamente logran separarlos, pero deben llamar a su abuela para explicarle lo que sucedió. Ella promete regañarlos para que no vuelvan a pelearse. Por cierto, Yu evita sentarse al lado de su abuela. En el presente, mientras Soyeon deja todo listo para su retiro profesional, el Dr. Go arregla unas flores como lo hacía en el pasado junto a sus amigos. Soyeon le pregunta si le gustan las flores y él le responde que a la persona que amaba le gustaban, o sea su abuela. Como si ella quisiera que recordara el pasado, le obsequia una flor y le dice lo mismo que le dijo Yu en el pasado, o sea que debería amar, algo que solía decir su abuela. En el pasado los chicos continúan distanciados, por lo que Yu no se queda en la casa de Yohee, pero mientras ellos pensaban cómo deberían seguir con su amistad, lo peor sucede, ya que su abuela seguía tratando de vender flores y una lluvia torrencial se desata. Cuando su nieto se percata que ella no llegó, sale a buscarla y desafortunadamente la encuentran tirada bajo la lluvia. Al otro día, Yohee falta a clases y su amigo corre hacia el hospital y como si la culpa lo comiera por dentro, recuerda el momento en el que él rechazó cenar con su abuela. Los chicos no se hablan, pero están nerviosos y Yu le exige a Yohee que no lloren. Antes de continuar, debo mencionar que Yohee tiene la misma pesadilla que Yu con su hermano mayor. Luego de la cirugía, logran controlar el sangrado que tenía la abuela dentro de su cabeza, pero deben esperar para saber cómo seguir tratándola. Por esta razón, los chicos deciden quedarse a cuidarla. Afortunadamente, los padres de Yu los obligan a comer y turnarse para ir a la escuela. El señor Go sabe que ellos son buenos chicos y que su abuela los ha criado bien, por lo que se lo hace saber. Más tarde, los amigos hablan sobre la pesadilla de Yu. El muchacho le explica que realmente no le teme al hermano de Yohee, sino que quiere hablar con él para saber qué es lo que más anhela. Sin darse cuenta, los chicos se arreglan y Yu bromea con Yohee, diciéndole que deberá pagarle mucho dinero por las habilidades que ha heredado de él. El tiempo pasa y Soyeon decide irse de la escuela el mismo día en el que Yohee regresa. Afortunadamente, los amigos logran conversar y su amiga le demuestra lo feliz que se siente de que él esté de regreso. Mientras tanto, Yu tiene una charla reflexiva con su abuela, a quien le pide que no se vaya y le comenta lo orgulloso que está de ella por haber soportado tanto dolor en su vida. Con lágrimas brotando de sus ojos, le agradece por todo y de un momento al otro su abuela deja este mundo. Es así como Yohee se queda sin familiares, por lo que la madre de Yu le pide que venda la casa y se quede con ellos. Además, le devuelve el collar de su abuela. En el presente, luego de mucho tiempo de tenernos expectantes, descubrimos que el Dr. Go es ni más ni menos que Yu, ya que Soyeon ve el collar de la abuelita y le pide a su amigo que le prepare el café con huevo que solía hacerle a su abuela. Este dato lo sabía gracias a Yohee. Por cierto, en el pasado Soyeon tuvo una última charla con Yu, en la que le agradeció por lograr comprenderla. Por unos segundos vemos que en el presente Yu le toma la mano a su crush y le comenta que ha esperado mucho tiempo para poder hacerlo. En el 2006, algo misterioso sucede. Yohee vuelve a tener el mismo mareo que tanto dolor le provocó en el pasado y como si temiera que se fuese a morir, vende la casa y le obsequia el collar de su abuela a su amigo. Por último, se despide a través de una carta. Y esta historia, llena de coincidencias y misterios, termina con el trío de amigos, ahora adultos, encontrándose en el parque. Soyeon lo lleva hasta Yohee y al muchacho anonadado camina hasta su gran amigo y cuando lo tiene cerca de él, lo abraza. Por unos segundos recuerda a sus yo del pasado y los buenos tiempos.
Él comprende que el amor estuvo allí y que de alguna forma lo ayudó a encaminar su destino. Si bien no pensaron en utilizarlo a su favor y solo disfrutaron de él, saben que su amor no fue falso, sino puro. Y esto fue el resumen de All That We Love. Si le tengo que poner una puntuación, le pongo un 7, tal vez un 8, no estoy tan seguro. ¿Y ustedes qué puntaje le pondrían? Sin más nada que decirles, me despido hasta un próximo resumen.